Bienvenidos a Ronnie Analiza. ¿Maduro liberará a todos los presos políticos? Esa es una gran pregunta, una gran interrogante. Al parecer, el dictador está dispuesto a liberar a todos los presos políticos a cambio de la liberación de todas las sanciones. Y al final termina confirmando lo que siempre hemos dicho. Para Maduro, los presos políticos son monedas de cambio en las negociaciones. Y eso es lo único que le interesa. Vamos a ver esta información. La organización venezolana Foro Penal pedía no seguir utilizando los presos políticos como fichas de negociación. Afirmaba que esto solo provoca un efecto de puerta giratoria, en la que unos son liberados y otros entran a prisión, lo que ocasiona que se les siga encarcelando para utilizarlos por las partes. Ahora bien, hasta este lunes el Foro Penal contabiliza un total de 266 presos políticos en Venezuela. Son en su mayoría hombres, con 251 y 15 mujeres, mientras que por ocupación 132 son civiles y 134 militares, según datos compartidos vía Twitter. Y por edad, los presos son 265 adultos y un adolescente. Recordemos que este domingo fue liberado el opositor venezolano Freddy Guevara, exdiputado, quien fue detenido el pasado 12 de julio acusado de los delitos de terrorismo, atentado contra el orden constitucional y asociación para delinquir. La liberación del exdiputado ocurrió 2 días después del inicio del diálogo entre el gobierno de Venezuela y también la oposición. Sin embargo, Guevara afirma que no tiene claridad de las medidas y también de las limitaciones ligadas con su liberación. Bueno, ¿cómo esto impacta la negociación? Lo converso con mi invitado, el abogado Gonzalo Jimiop Santomé, director vicepresidente de la organización Foro Penal. Buenas tardes, Gonzalo, gusto de saludarte. Hola, un placer estar con ustedes, José Manuel. La cifra de ciudadanos calificados por ustedes como presos políticos se mantiene estable, 266. En el informe anterior eran, 268. ¿Cuántos civiles hoy día, y creo que son miles, tienen juicios pendientes por asuntos que ustedes consideran que son netamente políticos? Bueno, además de estas personas que tú mencionabas antes, de estas 266 personas que en efecto están materialmente presas al día de hoy, tenemos a 9.410 personas todavía sujetas a procesos penales arbitrarios por motivos políticos, pero bajo medidas cautelares distintas de la prisión preventiva. Es decir, están limitadas en sus derechos, están restringidas en su libertad, pero no están materialmente presas. En los casos de estas 9.410 personas, la situación es particularmente delicada porque sus procedimientos no avanzan, lo que convierte al proceso penal en sí mismo en una forma de castigo anticipado, sin que haya una sentencia, sin que haya una decisión y sin que verdaderamente estos procesos avancen hacia la determinación de una verdad, así sea una verdad procesal. Esa es básicamente la realidad que tenemos hasta ahora. Exacto, o sea, hay una prisión preventiva o hay restricciones de cualquier tipo y evidentemente estas personas todavía no se define si son culpables, inocentes, y el día de mañana se puede definir que son inocentes, pero pasaron, mucho tiempo bajo el yugo de estar bajo estas restricciones, ya sea prisión domiciliaria o, tener otras restricciones como salida del país, etcétera, etcétera. Ahora ustedes piden que se evite usar a los llamados presos políticos como pieza de negociación. Y uno se pregunta si es que en la agenda de una negociación no debería estar precisamente el restablecimiento de los derechos políticos y la liberación de los ciudadanos a quienes ustedes califican como presos políticos, Gonzalo. Bueno, por supuesto, toda libertad que se logre en el contexto de una negociación política, por ejemplo, o en el contexto del trabajo que día a día venimos haciendo las organizaciones no gubernamentales para subir el costo político de estos actos de persecución injusta y con ello pues lograr esas excarcelaciones, esos fines de la persecución política, siempre va a ser bienvenido. ¿Qué es lo que pasa? Para nosotros el cese de la persecución, de la prisión por motivos políticos, debe ser manejado como una suerte de prerequisito y una medida previa antes de siquiera sentarse en una mesa para negociar ventajas o beneficios políticos. ¿Por qué? Porque ya hemos hecho un análisis sobre esto. Recordemos que este sería, si no me falla la memoria, el 8º proceso de diálogo político que se da entre algunos factores políticos de oposición y el gobierno. Y cada vez que estos factores se sientan a dialogar e involucran en su agenda el tema de la prisión y de la persecución por motivos políticos, el poder, el gobierno asimila que de alguna manera tiene que tener como más fichas, más capital para llevar a esa mesa y entonces el número de presos políticos aumente. Quizás como producto de esas conversaciones
inmediatamente se producen algunas excarcelaciones que en la mayoría de los casos ni siquiera son excarcelaciones definitivas, sino que quedan pues de alguna manera sujetas estas personas a algunas restricciones en su libertad que al final del día pueden volverlas a llevar a la cárcel. Pero además de eso, una vez que se producen estas excarcelaciones, luego esos puestos que quedan vacíos en las cárceles vuelven a ser llenados, en esta estrategia que nosotros hemos denominado la estrategia de la puerta giratoria. Es decir, al final del día, cuando se ha manejado de una manera distinta, no como un prerequisito, no como una condición previa, sino como algo que se lleva a la mesa para ser discutido. Este tema de la prisión y de la persecución no se está solucionando el problema, sino que por el contrario se complica más y se incrementa la prisión y la persecución por motivos políticos. Gonzalo, pero eso en el caso de que el proceso de diálogo, como en otras ocasiones, entiendo que 4 ocasiones anteriores, quede trunco y por supuesto que salen los presos políticos o los llamados presos políticos, salen, algunos entran y claro, se va manteniendo un número relativamente similar, pero uno tiene, entre comillas, la esperanza y por qué no, por supuesto, como lo comentábamos anoche en este programa con el analista Michael Penfold, de que existe un proceso de diálogo en el cual ambas partes están bastante fatigadas y cuentan con el descrédito también de los votantes, de la población. No hay mucha esperanza de la ciudadanía en ellos. Y por supuesto que, claro, es un acuerdo que debería ser mucho más macro. No me quiero adelantar porque esto sería especular, pero por supuesto que tendría que estar el tema del restablecimiento de los derechos políticos, reformas constitucionales que apunten a tener instituciones, digamos, que una democracia plena debería tener y por supuesto que un calendario electoral. Ahora, me va quedando poco tiempo, pero frente a una negociación entre el gobierno y la oposición, ¿podría darse que una eventual transición, siendo optimista, por supuesto, estoy hablando de transición, se pacte una suerte de justicia transicional? El retorno a una democracia plena, insisto, puede involucrar un costo. Intuyo tu respuesta porque esto se lo he preguntado también antes a José Miguel Bianco de Human Rights Watch, pero ¿qué opinan ustedes frente a un escenario como ese de transición que incluye justicia transicional, Gonzalo? Bueno, un escenario de eventual justicia transicional es posible. El problema es que cuando uno revisa toda la doctrina, todos los dogmas que se deben respetar en cualquier mecanismo de justicia transicional de que se trate, todos estos parten de una base fundamental y elemental, es que el conflicto dentro de la sociedad de que se trate haya cesado. De manera tal que es muy difícil pretender que estos instrumentos sirvan para finalizar el conflicto. Por el contrario, y de hecho así lo establece la misma ONU, estos instrumentos, por ejemplo las amnistías, los mecanismos de justicia transicional regulares, todas estas fórmulas que existen y que están muy estudiadas a nivel internacional, no están planteadas para ser parte de la solución del conflicto, sino para ser parte de un momento posterior a la solución del conflicto. Además, me permito añadirte esto, a todo este cóctel tú tienes que sumarle que ya el 15 de junio, y esto fue hecho público la semana pasada por orden de la Sala de Cuestiones Preliminares del Tribunal Penal Internacional, ya la fiscal Fatou Bensouda había dejado su cargo, pero concluyendo el examen preliminar sobre la situación Venezuela y dejándole al nuevo fiscal Karim Khan la decisión de si va a solicitar o no la apertura formal de una investigación por la eventual comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela contra ciertas y determinadas personas. Es decir, esto es algo que quizás va mucho más allá de lo que puede decidirse, de lo que puede hablarse en una mesa de negociación, en la que además no está representada la totalidad de la sociedad venezolana, ni mucho menos las víctimas de estos hechos. Esto es algo que siempre tiene que tomarse en cuenta. Sí, me tengo que ir, se me acaba el tiempo. Interesante conversación contigo, Gonzalo Jimiov Santomé, director vicepresidente de Foro Penal. Nosotros hacemos una pausa. Lamentablemente, este tema del diálogo ha generado que la dictadura se fortalezca. Esa es la realidad. Incluso ahora, el fiscal de la dictadura está diciendo que quiere cooperar con el diálogo y la paz y liberar presos políticos. ¡Qué descaro! ¡Qué descaro! Este acto sencillo, pero a la vez muy simbólico, reviste la importancia y el valor que otorga la presencia en este hemiciclo protocolar del Palacio Federal Legislativo de un poder que representa, dentro de lo que implica el principio de cooperación entre poderes públicos, una rama sumamente importante de los poderes públicos nacionales que
está siempre dispuesta a colaborar, a cooperar, a ser partícipe de todo lo que tenga que ver con la paz, con el diálogo, con el entendimiento, con las formas y las maneras de encauzar en la vida republicana los mecanismos para aislar a los guerreristas, a los violentos, a los que han promovido lamentablemente en los últimos años algo realmente insólito en medio de una pandemia, golpes de Estado, intentos de magnicidio, incursiones mercenarias, que el Ministerio Público que me honro en dirigir ha tenido a bien enfrentar dentro de lo que implica la Constitución y la ley para que prevalezca finalmente la estabilidad democrática y la paz republicana. Por supuesto que este tema requiere un análisis mucho más profundo y más detallado. Tenemos mucho que decir sobre esto que tristemente está ocurriendo en Venezuela. Tristemente lo digo porque al final todo el esfuerzo y el sacrificio de tantos miles de venezolanos está siendo enviado al basurero por los negociadores de la oposición. Una pena. Bien, les dejo la opinión a ustedes. Si les pareció interesante este video, no se olviden dejarle me gusta. De igual manera, suscríbanse al canal y activen la campanita para poder recibir nuestras notificaciones. Déjenos su comentario en el espacio de comentarios para así poder realizar un debate permanente sobre este tema. Y en este sentido estaremos pronto con un nuevo video aquí en Ronnie Analiza.